Hola chicos, vamos a comenzar una nueva unidad, que es la continuación de la etapa anterior, de la Edad Media. Ahora vamos a enfocarnos en la segunda parte, que es el estudio de la polifonía medieval, y que abarca desde el siglo IX hasta el siglo XV. La polifonía es una manera de construir la música, os lo recuerdo, que consiste en superponer voces independientes entre sí. Las primeras polifonías nacen en el siglo IX y son de carácter muy sencillo. Pero ¿cómo surge la polifonía? Pues no se sabe exactamente cómo, pero se piensa en dos posibilidades. Una de ellas en la mezcla entre el canto de las voces blancas con las voces de hombre, y otra simplemente una polifonía surgida por accidente, por eso que llamamos desafines. A veces se oían las voces cantando monótonamente por debajo de las demás, y sin embargo la combinación quedaba bien. En el primer caso, os recuerdo que las voces blancas son las voces de niños y mujeres, es decir, aquellas que no han cambiado. Cuando las voces de niños y mujeres se mezclan con las voces de hombre, no suena exactamente lo mismo en ambas voces, sino que las voces blancas están sonando siempre 8 notas más agudas, es lo que se llama una octava. Se produce así una polifonía de octava que suena algo parecido a esto. Se cree que los primeros intentos polifónicos fueron precisamente experimentaciones y exploraciones de esas maneras espontáneas de hacer sonidos a distinta altura. Hay dos acontecimientos que influyen en el asentamiento de la polifonía. Uno de ellos es un cambio de pensamiento y el otro, tremendamente importante, el desarrollo del lenguaje musical, que es quien permite precisamente el hacer voces independientes a la vez. El cambio de milenio, una vez que se ha sobrevivido al apocalipsis, supone un cambio de mentalidad. El ser humano se va a llenar de esperanza porque considera que Dios le ha dado una segunda oportunidad. Y esto se va a reflejar en una nueva forma de hacer arte. Es lo que se conoce como gótico. El gótico va a ser un arte elevado, precisamente reflejo de esa esperanza. Es también un arte esbelto, es decir, elegante. Es un arte luminoso, pero aquí voy a incluir un matiz. Su luz es luz tamizada, es decir, luz de color. Esta pequeña puntualización será importante de cara a compararlo con la época siguiente, el Renacimiento. Sigue siendo un arte simbólico, pero en este caso lo que se refleja es que Dios comprende y perdona al ser humano. No es un Dios todopoderoso, sino que es un Dios amor. En música, esta construcción tan elevada y colorista se va a reflejar precisamente con una manera de construir musical también elevada y colorista, que es la polifonía. La polifonía va a surgir cuando hay un avance técnico que va a permitir la independencia de las melodías. Ese avance técnico es el nacimiento del lenguaje musical, es decir, de las primeras partituras. Representar la realidad siempre ha sido un problemón para el ser humano. Prueba de ello es la cantidad de soluciones diferentes que hemos encontrado para decir lo mismo. Pero representar el sonido directamente ha sido una locura. Y al igual que los idiomas, esto no se le ocurrió solo a una persona, sino que lo que tenemos hoy es una suma de un montón de intentos.
Para el siglo VIII, el cristianismo había crecido un montón, y como le venía sucediendo a los grandes imperios, surgió la necesidad de unificar. Si había algo que daba cohesión a la fe cristiana, eso era el canto. Y como su transmisión era oral, hicieron varios intentos por estandarizarlo. Primero lo intentaron con las melodías y luego con la formación de los que las enseñaban. Pero al cabo de los años veían como algo curioso sucedía, y es que las melodías que no estaban escritas terminaban distorsionándose, mientras que los textos que sí lo estaban no lo hacían. O escribimos también la música o esto se desmadra. Fue entonces como en el siglo IX surge la notación neumática. No este tipo de notación, sino esta. Sé que se parece un montón a la notación bizantina, pero esta notación además tenía un nuevo superpoder. Podía decirte cuántas notas entraban por cada sílaba. Sin embargo, cuando dos músicos la cantaban y uno de ellos no se conocía muy bien el temita, esta notación te decía cuántas, pero no qué notas tenías que cantar, y la razón de ello era que no había una referencia desde donde calcular el tono. Los neumas estaban flotando en Dios sabe qué altura. Vale, pensó un copista, si le añado una línea a la que le doy el nombre de una nota, los neumas se podrían orientar en torno a ella. Es así como nace la notación diastemática. Menuda tontería, ¿verdad? Pues sin embargo, esta tontería cambió para siempre las reglas del juego. Aunque parezca increíble, esta era la primera vez que se incluía un signo musical que no se tenía que cantar, pero que sin embargo ayudaba a todos los que sí. Por cierto, para el siglo X mucha gente dejó de escribir con caña y empezó a escribir con pluma de ave. A diferencia de la caña, el trazo que creaban estas plumas era más bien cuadradito, por lo que ¿empezáis a atar cabos? Sin embargo, a esta notación aún le faltaban un par de vueltas en el microondas. De esto se percató a principios del siglo XI el monje Guido d'Arezzo, que viendo que como por abajo guay, pero que por arriba el cielo era el límite, decidió añadir una segunda línea que sirviera como referencia, pero esta vez desde arriba. De repente los cantantes no solo afinaban mucho mejor, sino que además, si no se la conocían, la leían y listo. Pues si ya con dos esto suena bastante decente, si le meto un par más, esto va a ser de locos. Os presento el tetragrama. Esto ya os va sonando, ¿verdad? Además, esta notación no solo demostró que se podía cantar sin memorizar, sino que al poderlo visualizar, ahora lo memorizabas hasta sin querer. Pero el tema del ritmo, que si todas las notas valen lo mismo, que si depende del texto... El caso que hasta finales del siglo XII a nadie se le había ocurrido una idea tan buena como a los compositores de Notre Dame. Bueno, pensaron, sabemos que hay notas largas y notas cortas. Si las combinamos en grupos de 3 y les ponemos un número, podríamos crear patrones para que los músicos coincidan. Bienvenidos a los modos de Garlandia, la mejor solución para el ritmo desde los griegos. Sin embargo, por estos años se le estaba cogiendo ya tanto vicio a lo de escribir melodías que a finales del siglo XIII los compositores empezaron a venirse arriba y a querer meter una nota por cada sílaba de texto. Así es como a finales del siglo XIII a un alemán se le ocurre que la duración de cada nota se puede entender por su forma. Este tipo se llamaba Franco de Colonia y su invención hizo que por fin volviéramos a escribir música con la precisión que un día alcanzaron los griegos. Sin embargo, la música en esta época aún tenía un lastre, y es que la mayoría de los compositores cristianos estaban obsesionados con la perfección del número 3 y que por lo tanto el ritmo tenía que ser siempre ternario. Esto estancó unos cuantos años la composición, hasta que en el siglo XIV un francés se atrevió a cruzar la frontera de lo correcto con dos nuevas innovaciones. Por un lado, propuso que el ritmo también pudiese ser binario, y por otra, partió en dos la nota más pequeña para crear dos nuevas notas que eran aún más rápidas. Al poco tiempo al francés le salieron tantas combinaciones que terminó creando un nuevo estilo al que se le llamó Ars Nova, el tatarabuelo de nuestro sistema actual. Por cierto, ¿os acordáis de cómo cambió el trazo cuando empezamos a escribir con plumas? Vale, pues ahora llega el secarral del papel y con él el miedo a que rellenando las notas la pluma salpique. Para no jugársela, los copistas deciden no rellenar las notas más grandes y solo rellenar las notas más pequeñitas. Bueno, y una vez rellena, ¿cómo sabemos cómo de pequeña es? Pues sencillo, le ponemos un rabito y cuanto más pequeña sea, pues más rabitos se le ponen. Nace así la notación blanca, el bisabuelo de nuestro sistema actual. El apaño era tan bueno que se quedó. Y por primera vez en la historia, la peña se esmeraba por mejorar este sistema y no por desfancarlo. Ya en el siglo XVI, hacer notas con forma de rombo empezó a ser muy del siglo XV. Y la última moda era hacer las notas redondas.
¿Os acordáis del tetragrama de Guido d'Arezzo? Bueno, pues al poco tiempo a un belga se le ocurrió una nueva línea, sumando un total de 5 líneas. Va cogiendo forma esto, ¿verdad? Todo este rebujito de innovaciones se fue estandarizando durante el 18. Ya estaba todo prácticamente resuelto. En parte, Mozart y Beethoven tuvieron tanta libertad creativa porque les llegaron los problemas de la escritura musical ya resueltos. Y a los del 19 les quedó tan poco margen de mejora que solo pudieron ponerse tiquismiquis y añadir un porrón de matices a lo que ya funcionaba. Resumiendo, existen 2 momentos clave en la aparición de la escritura musical. Uno de ellos en el siglo XI, con el monje Guido d'Arezzo, y otro en el siglo XIV, con Philippe de Vitry, que pertenece al Ars Nova. En el siglo XI, Guido d'Arezzo, que es un monje italiano, comienza la escritura de la altura de los sonidos, es decir, para indicar si los sonidos son graves o agudos, e inventa el tetragrama, las claves y las notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Son las palabras con las que denominamos a las notas musicales, pero ¿alguna vez te habías preguntado de dónde vienen? En el siglo XI, el monje benedictino italiano Guido d'Arezzo, considerado el padre de la música, fue quien dio nombre a las notas musicales inspiradas en las sílabas iniciales de unos versos dedicados a San Juan Bautista, Utque ant laxis. Se cree que el texto se atribuye a Pablo el Diácono, otro monje medieval, pero la melodía es de Guido. Por supuesto, los versos están escritos en latín y son estos. Utque ant laxis resonare fibris, mira gestorum, famunituorum, solve polluti, labi reatum sancte Ioannes. Para los curiosos significa, para que tus siervos puedan exaltar a plenos pulmones las maravillas de tus milagros, perdona la falta de labios impuros, San Juan. Esta estrofa tenía la particularidad de que cada frase musical, excepto la última, empezaba con una nota superior a la que antecedía. Guido decidió utilizar la primera sílaba de cada frase para identificar las notas con las que se entonaban. Llamó a este sistema de entonación solmización, que más tarde sería denominado solfeo, y fue el primero que elaboró una aproximación a la notación actual, al asignar los nombres a las 6 primeras notas y al utilizar la notación dentro de un patrón de 4 líneas, y no una sola como se venía haciendo anteriormente. D'Arezzo utilizaba este sistema para la enseñanza de la música y pronto adquirió gran popularidad. Su sencillez hizo que el mismísimo Papa ordenase su introducción inmediata en las escuelas eclesiásticas de música. A estas alturas te estarás preguntando qué pasa con el do y con el si. Pues bien, do se propuso como un reemplazo para ut en un tratado de 1640 de Giovanni Battista Doni, un teórico de la música de la época. Creía que ut no era una sílaba ideal para vocalizar y que en cambio do funcionaba perfectamente. Solo es casualidad que sea la primera sílaba de su apellido, Doni. Si en notación latina es el nombre de la 7ª y última nota musical, pero tardaría varios siglos en tener nombre. D'Arezzo no quiso nombrarla, pues en la Edad Media se consideraba que el 7º tono era poseedor del tritono maldito. Sería hacia el siglo XVI cuando se añadió la nota musical si, derivado de las primeras letras de Sancte Ioannes. Curioso, ¿verdad? En el siglo XIV, Philippe de Vitry comienza la escritura de la duración, es decir, de las figuras y silencios. Todo esto sigue un proceso que acabará asentándose en la época del barroco. Finalmente explicaros, aunque hay más formas polifónicas, las 2 más importantes de esta época van a ser el canon y el contrapunto. Os recuerdo en qué se parecen y en qué se diferencian. En el canon las melodías son iguales, siguiendo un patrón, pero en el contrapunto las melodías son distintas, y en ambos las melodías entran en distinto momento. El contrapunto aparece más tarde que el canon, casi rozando el Renacimiento, y acabará siendo la forma polifónica por excelencia de la época siguiente. Y con esto hemos terminado la unidad. A través de los ejercicios la seguiremos completando. Cuidaros, ¿vale?